encontramos el sonido. La última vez cuando vine estaba caliente y ahora ya está frío, ya empezó el frío. Pero nosotros aquí en la iglesia estamos calientes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos está acompañando esta mañana. Amén. Bueno, pues hoy no me acompaña mi familia, están ocupados. Mi esposa no se sintió muy bien, mi hija está ocupada. Pero igual venimos con el mismo deseo de aprender la palabra de Dios, de alabar a Dios, de honrar su santo nombre y de que cada uno de nosotros recuerde a lo que ha venido a la casa de Dios, que es adorarlo a Él, solamente, darle la honra solamente a Él. ¿Está bien ahora sí? Ok, muy bien. Muy bien, hoy vamos a tratar un tema que posiblemente muchos de ustedes ya lo han escuchado varias veces, ¿cierto? Han escuchado hablar de las 10 vírgenes, pero como les he dicho yo antes, la palabra de Dios es muy profunda. Nosotros podemos tomar un texto y ese texto, y muchas veces se hace así, se toma un texto y ese texto se aplica a muchas cosas. Por eso la palabra es abarcante. Cada quien, dependiendo de su experiencia o con su conocimiento, lo aplica para motivar a las personas y para ayudarlas. Yo sé que la parábola de las 10 vírgenes se ha tomado de muchas formas y está bien que se haga, porque de todas formas la palabra de Dios es para eso, para ayudarnos a fortalecernos en nuestra vida espiritual. Pero hay textos que, y la mayoría de los textos en la Biblia tienen un significado textual, o sea, literal, o sea, que fue dicho de una forma para entenderlo de esa manera, ¿sí? Entonces hoy vamos a ver la parábola de las 10 vírgenes, pero cómo lo expresó Jesús y qué fue lo que quiso decir con esa parábola, ¿ok? Por ejemplo, el otro día yo estaba viendo un video en internet, estaba mirando internet en YouTube y me pareció interesante un título de un video que decía interpretación de Apocalipsis capítulo 11 por el apóstol tal nombre. Entonces cuando yo dije, el apóstol debe ser una persona evangélica, porque usted sabe que ahora se llaman apóstoles, profetas y pastores. Entonces yo dije, vamos a ver cómo esta persona interpreta Apocalipsis 11. Me interesó saber cómo lo interpretan ellos. Pues no, yo me puse a escucharlo y aunque no estaba mal, pero igual tomó solamente los 2 primeros versículos que hablan acerca de la medida del templo y lo llevó a la parte espiritual. Y está bien, o sea, eso es lo que se puede hacer con los textos, pero no explicó nada de la interpretación de Apocalipsis 11 realmente cómo es, para qué fue que fue escrito. Hoy vamos a ver las 10 vírgenes, pero en su concepto profético, porque ustedes saben que la parábola de las 10 vírgenes es una parábola profética, y hoy vamos a ver profecía. ¿Quiénes de ustedes hace tiempos o hace cuánto no escuchan profecía? ¿O ya han escuchado profecía? A ver, levanten la mano, ¿hace cuánto escuchan profecía? ¿Hace cuánto por ahí? Ayer estudiaron profecía, pero la mayoría hace no poco escucharon profecía, ¿o sí? ¿Sí escucharon profecía? Os digo, hace no poco. Bueno, vamos a ver hoy profecía, y es una profecía muy interesante. Les voy a explicar por qué. Porque esta profecía es el cumplimiento del renacer o del nacer de la iglesia adventista. Ustedes saben que hoy estamos, o ayer cumplimos, este mes es la herencia, se está celebrando la herencia adventista, ¿cierto? Porque en 1844, el 22 de octubre, es un día especial para nosotros. Entonces necesitamos recordar eso, de que nosotros no somos una iglesia como cualquier otra iglesia. Nosotros hemos cumplido la profecía, y esa profecía Dios la dejó para que este pueblo, la iglesia adventista, se levantara para el tiempo del fin para hacer una tarea específica. Y esa tarea era lo que se iba a presentar y lo que nosotros conocemos, que es una doctrina que es única de nosotros, que el santuario celestial. El santuario es una doctrina que solamente nosotros la enseñamos. Y entonces cuando Jesús pasa al lugar santísimo, empiezan unas doctrinas que solamente nosotros enseñamos. Vamos a orar para que el Señor nos permita entender este tema, llevarlo en el corazón y comprender que somos hijos llamados especiales para este tiempo, para llevar al mundo unas doctrinas especiales para pelear contra el engaño que se iba a levantar en estos tiempos.
Oremos. Gracias nuevamente te damos, Señor bendito, porque para siempre es tu misericordia. Queremos pedirte, Señor, con todo nuestro corazón, que tu Santo Espíritu nos permita entender y nos permita atesorar en nuestros corazones estas verdades que tú nos has dado. Que podamos comprender, Señor, que somos un pueblo especial y que por esa razón, Señor, tú nos has llamado para dar un mensaje certero, un mensaje de verdad, un mensaje que ningún otro pueblo lo diría, pero que tú dijiste en tu palabra que si nosotros no lo decimos, las piedras hablarán. De todas formas, Señor, tu mensaje será dado y tu obra será cumplida. Que todo sea para honra y gloria de tu santo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero preguntarles algo. En forma general, la parábola de las 10 vírgenes es considerada para cuál tiempo que se iba a cumplir, en forma general. ¿Cuándo? Ok, tengo dos preguntas primero para hacer. Una, la boda que se va a celebrar de las 10 vírgenes, ¿se celebra en dónde? ¿En qué lugar se celebran esas bodas? Muy bien, en el cielo, ¿cierto? En el cielo se celebra. Pero ¿cuándo se van a celebrar esas bodas? ¿O cuándo se celebran esas bodas? A ver, ¿quién dice cuándo se celebran esas bodas? ¿O ¿cuál es el concepto general de cuándo se celebran esas bodas? Después del tiempo de tribulación, cuando Cristo viene, dice que... Ok, la hermana dice que es la venida de Jesús, después de la venida de Jesús, las bodas se celebran en el cielo. ¿Quién más tiene una idea? ¿Creen en eso? O sea, es el concepto general de que... A ver, hermano. Comenzaron las bodas en 1844. Muy bien, eso es lo que vamos a ver hoy. El hermano lo voy a banear porque él sabe todo. No puede contestar, no mentiras, hermano. Sí, muy bien. Pero miren, el concepto general es que el cumplimiento de las bodas de las 10 vírgenes es después de que Cristo viene, ¿cierto? En su segunda venida. Yo voy a mostrarles dos textos nomás, dos textos ahorita, para decirles claramente que no es así. Mire, vamos a ir a Mateo 22. En Mateo 22 hay una parábola que es también acerca de las bodas, pero en esa parábola nos da una especie de ¿cómo se llamaría eso? Una especie de dato que nos dice claramente que esas bodas no se van a celebrar después de la segunda venida. Ahora, yo les quiero aclarar algo y les vuelvo a recordar. La parábola de las 10 vírgenes se puede aplicar para el tiempo del fin, para nuestro tiempo, porque nosotros seguimos siendo las vírgenes que tenemos que alumbrar el camino de Jesús para su segunda venida. No vamos a decir que no es así. O sea, cuando se aplica de esa forma se puede hacer, pero lo que quiero decir es que la parábola fue enseñada específicamente para cumplirse en un tiempo en la historia. Ahora mire lo que dice Mateo 22 acerca de la parábola de las fiestas de bodas. Dice en el versículo 10, vamos a salir del 10, dice que un rey mandó a llamar a los invitados para la fiesta de bodas, ¿cierto? Pero ¿qué pasó con los invitados? No quisieron ir. Entonces él se enojó y fue y mandó a los siervos a que fueran por los caminos para que recogieran a todos los que encontraran. Entonces llamaron a todo el mundo a las bodas, ¿cierto que sí? Pero ¿qué pasó? Que cuando estaban en las bodas, ¿qué pasó? Dice el 11, cuando el rey entró a ver a los convidados, vio allí un hombre sin ¿qué? Sin vestido de boda. Ahora, nosotros sabemos que el vestido de boda que está hablando aquí el rey es el ¿qué? Es la justicia de Cristo. Nosotros nos vestimos con los vestidos de la justicia de Cristo. Había uno dentro de las bodas sin ¿qué? Sin la justicia de Cristo. Había con sus propias justicias. ¿Y qué dice el 12? Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin vestido de boda? Pero él cerró la boca. Entonces el rey dijo a los que servían, atadlo de pies y manos y echarlo en las tinieblas de afuera. Allí será el ¿qué? El lloro y el crujir de dientes. Ahora yo les pregunto, si las bodas se celebran después de la venida de Cristo, ¿qué hace un hombre allí con pecado? O sea, sin la justicia de Cristo. ¿Eso es posible? ¿Es posible que después de que Cristo ya venga para llevar a su pueblo a los cielos, va a haber gente allá pecadora? No, ¿cierto que no? O sea, ese es un texto que nos demuestra que las bodas no se celebran después de Jesús. Ahora miren el otro que es mucho más claro. Lucas capítulo 12. Miren bien, en Lucas capítulo 12 habla acerca, en la parte final de este versículo, de esta parte que vamos a leer,
habla acerca del tiempo del fin. Y miren lo que dice aquí el versículo 30 y... a ver si lo tengo aquí escrito. El versículo 36, el 35 y 36, vamos a leer allí. Miren lo que dice allí. 35 dice, vamos al 36. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor vuelva ¿de qué? De las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Dichosos los siervos a quienes el Señor encuentre velando cuando Él vuelva. Os aseguro que se ceñirá, los invitará a sentarse a la mesa y vendrá ¿qué? A servirles. Aquí está diciendo, mire bien lo que está diciendo, que es que bienaventurado el siervo que encuentre cuando Él vuelva. O sea, está hablando de nosotros, que nosotros somos sus siervos, que estemos haciendo lo correcto cuando Cristo venga. ¿De dónde dice que venga? De las bodas. Ok, entonces si las bodas es en el cielo, ¿cómo es que Cristo viene de las bodas? Si las bodas van a ser en el cielo. ¿Entiende lo que quiero decir? ¿Cierto? ¿Sí o no? O sea, Él va a las bodas y Él viene de las bodas para ver si sus siervos están haciendo lo correcto. ¿Cuándo es esa venida de las bodas? La segunda venida, porque viene a hacer ¿qué? Justicia, o sea, ya a dar sentencia para ver si sus siervos están haciendo lo correcto. Quiere decir que cuando Jesús venga en la segunda venida, ¿va a venir de dónde? De las bodas. O sea que las bodas se están celebrando antes de ¿qué? De su segunda venida. ¿Está claro o no? Esos dos textos nomás, pero hay muchos más, hay otros textos más, pues no lo vamos a adorar porque tenemos no mucho tiempo y créanme que yo tuve que hacer un resumen muy grande para poder que esto se entienda claramente porque es largo. Yo les aconsejo que si ustedes quieren conocer más acerca de este tema, se lean los capítulos 52 y 53 de Historia de la Redención y también se lean uno de los capítulos que no me acuerdo ahorita el número, pero es de Cristo en su santuario. Ustedes saben que la historia de la redención es un libro recapitulado, o sea que tiene compilación, es un compilado, entonces viene del conflicto de los siglos. Ustedes también pueden encontrar esto en el conflicto de los siglos completo. Hoy vamos a tratar de hacer el resumen hasta donde el tiempo nos da posible. Muy bien, ya queda claro. Ahora escuchen. A ver, vamos a ensayar. ¿Dónde está? Ok, lo tengo aquí. A ver si funciona este. Vamos a ver el simbolismo de... A ver, hermano, creo que lo tengo que prender o cómo funciona, porque este no es el mío. Ya, muy bien. Ok, entonces, en el versículo 25 de Mateo están las bodas. Yo no sé si los tengamos que leer porque ya lo hemos leído anteriormente, yo creo que ya lo conocemos. Se trata de que vienen 10 vírgenes, están preparadas con sus lámparas y aceites y ellas están preparadas para recibir al novio que viene para las bodas. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta en esto es que las bodas normalmente en la cultura judía se demoran muchos días por celebrarse. Ese es un dato muy importante, se celebran muchos días. Entonces las 10 vírgenes están esperando al novio, pero el novio se demora y dice que hay 5 vírgenes fatuas o necias que no llevaron extra aceite y hay 5 vírgenes sabias que ellas sí llevaron aceite extra. Entonces como el novio se demoró, las que no llevaron suficiente aceite pues se quedaron sin aceite y cuando llegó el novio no tenían ya para sus lámparas, mientras que las otras sí. Entonces las otras se fueron con el novio y las otras tuvieron que ir a comprar aceite, más aceite para poder ir a las bodas, y cuando iban a comprar aceite se entraron a las bodas, ellas no pudieron entrar, se quedaron afuera, solamente entraron las sabias, y las otras cuando volvieron a la boda no se les dejó entrar y el novio les dijo: no las conozco, ¿quiénes son ustedes? Ese es en resumen la parábola de las 10 vírgenes. Pero vamos a ver el simbolismo. ¿Qué simboliza cada cosa en esta parábola? Y yo sé que ustedes ya lo conocen. A ver, yo les voy a preguntar y ustedes me dicen: ¿qué simbolizan las vírgenes? ¿Qué simbolizan las vírgenes? No, la iglesia. Muy bien, la iglesia. Las vírgenes completamente representan ¿qué cosa?
la iglesia, pero en la iglesia o en el pueblo de Dios van a haber, ¿qué cosa? Dos grupos, o sea que representan los dos grupos en la iglesia. ¿Cuáles dos grupos? Pues los grupos que profesan ser cristianos, pero no lo son. ¿Por qué? Porque no tienen, no es que sean hipócritas, no. Es que son sinceros, pero no se preparan concienzudamente. Ellos profesan ser cristianos, pero a la final, cuando llega el tiempo, se van a dar cuenta que no realmente lo son triviales. Eso es como cuando Jesús dice, y en aquel tiempo, cuando yo pondré a los cabritos, a unos a mi izquierda y a otros a la derecha, y los de mi izquierda dirán, Señor, Señor, no hicimos en tu nombre milagros, y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre eso. ¿Y qué les dice él? Apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Igual, ¿sí ven? Ese es lo que representa un grupo, y el otro grupo es el que realmente ama al Señor, tiene una relación estrecha con Él, lo sigue por donde quiera que va, tiene las vestiduras puestas de Dios, de su justicia, entiende el sacrificio de Cristo y vive para Él. Y ellas son las que van a las bodas. Ahora escuchen, ¿qué significa? ¿Qué simbolizan las lámparas? El Espíritu Santo. No, las lámparas, ¿qué significa? Lo que contiene el Espíritu Santo. La palabra de Dios. Muy bien, la Biblia. Oigan bien, las lámparas es la Biblia. Y el aceite es ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Significa que la palabra de Dios sin el Espíritu Santo no sirve de nada. Porque el que nos enseña a nosotros, el que nos explica las cosas, el que nos hace entender la palabra es ¿quién? El Espíritu Santo. Tú puedes conocer la Biblia, tú puedes saber todas las doctrinas de la Biblia, pero si tú no tienes el Espíritu Santo es puramente información, puramente podría decirse vanagloria. Entonces, la lámpara es la Biblia, y la Biblia se necesita del Espíritu Santo para poder comprender. Ahora, ¿quién es el novio? Sí, ya lo sabemos todos, ¿cierto? Jesús. Ahora, ¿quién es la novia? Pero si ya dijimos que la iglesia son las vírgenes, ¿cómo va a ser la novia de la iglesia? ¿Por qué decimos que la novia es la iglesia? A ver, yo quiero que alguien me diga, ¿quién es la novia? Es la iglesia, pero los integrantes de la iglesia. No, porque allá arriba están la iglesia, están dos grupos, las dos se duermen, las dos hacen profesión de fe, hacen profesión de cristianismo, las dos grupos son la iglesia. ¿Cómo no puede ser la iglesia? Porque la iglesia va a las bodas se va a hacer el Dios, Jesús va a ir a casarse con la novia. ¿Cómo se va a casar con los que van a ir a la boda? ¿Me hago entender? Miren, ¿saben ustedes por qué hay una confusión en este caso? ¿Por qué se dice que la novia es la iglesia? Bueno, porque lo que pasa es que en la Biblia se utiliza la ilustración de la iglesia como la esposa de Dios. Es decir, nosotros leemos en muchas partes donde Dios llama a su iglesia mi amada, mi esposa, mi concubina. O sea que por esa razón nosotros de pronto confundimos, pero en profecía, hermanos, en profecía no es lo mismo. En la profecía, nosotros, cuando usted lea la profecía con respecto a las bodas y al casamiento, nosotros somos los invitados a las bodas. Es más, a ver si me acuerdo ahorita claramente, Apocalipsis 19 dice claramente, creo que es Apocalipsis 19, dice que nosotros somos los invitados a las bodas ¿de qué? Del Cordero. Entonces, si nosotros somos los invitados a la boda del Cordero, en profecía, les estoy explicando, ¿no? En profecía. Cuando ustedes leen Apocalipsis, van a darse cuenta que ahí habla de una novia. ¿Cuál novia hablan en Apocalipsis cuando Jesús viene? Muy bien. Es claro, y ahorita lo vamos a leer. Todo esto que yo les estoy diciendo lo vamos a corroborar con las escrituras, con el escrito de profecía. Está en las escrituras, pero igual lo vamos a corroborar en el escrito de profecía. Jerusalén, la santa ciudad, es la novia. Él viene a casarse con... O sea, no es que se venga a casar con él, sino que ustedes se van a dar cuenta de algo muy interesante. Esta profecía se cumplió a partir de 1843.
la profecía de las 10 vírgenes. Y cuando nosotros hablamos de 1844, que fue la fecha esencial, primordial, donde nosotros entendimos y entendemos que Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo, Él pasa al lugar santísimo para hacer una obra, pero además de eso para recibir algo. ¿Qué es lo que recibe Jesús cuando pasa al lugar santísimo? Que dice en Daniel capítulo 7. Dice que Él va al anciano de días, dice en Daniel 7, para recibir ¿qué? El reino. Si Él lo decía, ahorita lo vamos a leer, Daniel capítulo 7, dice que el Hijo del Hombre viene al anciano de días para recibir el reino. Eso es lo que significa que viene a reinar o viene a casarse, porque un reino tiene una ciudad, ¿cierto? Todo reino tiene una ciudad. ¿Cuál es el reino? ¿Cuál es la ciudad del reino de Dios? Jerusalén, la santa ciudad. Entonces, por eso es que entendemos. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Bueno, solamente quiero explicarles eso. Escuchen, voy a resumirles un poquito esto. En 1800, nosotros enseñamos los mensajes de los 3 ángeles, ¿cierto? Pero nosotros sabemos cuándo se cumplieron el mensaje de los 3 ángeles. El mensaje del primer ángel se empezó a dar en 1840 y siguió adelante. Ustedes saben que el mensaje de los 3 ángeles va primero uno, pero el otro se le une. No es que se acabó el primero y sigue el segundo, no, se van uniendo uno tras el otro. En 1843 se intensifica el mensaje del primer ángel. Entonces, sucede algo. En 1842, Carlos Fitz, yo no sé si ustedes han escuchado hablar de él, pero fue el creador del diagrama de la profecía de los 2300 tardes mañanas, que se encuentra en Daniel capítulo 8:14. Ustedes saben, ese pasaje, Daniel 8:14, es el pasaje primordial para nuestras creencias. Porque esa es la profecía que se cumple en 1844 y que dice hasta 2300 tardes mañanas, y el santuario será ¿qué? Muy bien. Entonces en 1842 Carlos Fitz dice el espíritu de profecía que por inspiración de Dios Él hizo este gráfico. Ustedes han visto ahorita lo vamos a ver, ese gráfico donde aparece Daniel 2, Daniel 7, la estatua de Nabucodonosor, las bestias de Daniel 7 y todo, que empieza a mostrar en este gráfico todo hasta 2300 tardes mañana, y entonces llegan hasta 1843, porque inicialmente el movimiento millerista, estudiando las profecías, llegaron a la conclusión que en 1843 iba a venir Jesús. Y entonces en 1842 se creó este gráfico. Y entonces los milleristas entendían que ese gráfico era el cumplimiento de otra profecía, y es cierto. No creo que es esto. Ok, en Habacuc, capítulo 2, versículos 2 y 3, dice así: y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Escuchen, los milleristas, cuando veían este gráfico, ellos veían expresada la profecía, esta profecía en ese gráfico, pero a ellos se les pasó por alto la segunda parte, que se iba a ¿qué? ¿Qué era lo que iba a pasar con la visión? Se iba a tardar. Entonces, cuando llegó 1843 y no vino Cristo, no pasó lo mismo que en 1844, hermanos. Lo que pasó en 1844, a pesar de que muchos estaban decepcionados, pero no se decepcionaron del todo, siguieron estudiando. Y ustedes saben qué dice el Espíritu de Profecía acerca de esto. Mire lo que dice en la Historia de la Redención, página 385. En la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25 se ilustra la experiencia de los adventistas mediante los incidentes de una boda oriental.
Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y miren lo que dice más adelante: el vasto movimiento que se produjo como resultado de la proclamación del primer mensaje correspondió a la salida de las vírgenes. ¿Sí ven? O sea que cuando la parábola dice y salieron las vírgenes, está hablando de que en el tiempo de 1843 empezó ese movimiento. Y dice más adelante: mientras que el tiempo de espera, de desilusión y la demora estaban representados por la tardanza del novio, Después que pasó la fecha señalada, los verdaderos creyentes seguían unidos en su creencia de que el fin de todas las cosas estaba a las puertas. O sea que en 1843, a pesar de que no vino Jesús, ellos siguieron confiando de que lo que habían estudiado era correcto, y era correcto, pero se estaba cumpliendo, ¿qué cosa? La profecía. Dice además: pero pronto se hizo evidente que estaban perdiendo de alguna manera su celo y su devoción, que estaban cayendo en el estado de sopor descrito en la parábola en que cayeron las vírgenes durante la tardanza. Miren, entonces, después de 1843, ellos siguieron estudiando, pero pasó el tiempo y no encontraban algo que los hiciera sentir que lo que habían estudiado era correcto. Entonces pasó el tiempo y empezaron como a decaer en el sentido de que ya estaban desmotivados, no querían ya estudiar más. Muchas personas se salieron de las iglesias de estos movimientos también, y allí es donde se ve que toda la iglesia o todo el pueblo de Dios en ese entonces, todos empezaron a dormirse. Se empezaron a dormir. Pero eso solamente fue ¿hasta cuánto? ¿Hasta cuándo? Eso solamente fue hasta 1844. Pero, escuchen, hay dos partes en 1844 que es muy importante tener en cuenta. A medida que van pasando los años, o sea, a medida que van pasando los meses, empezaron nuevamente a investigar y a orar, y estaban todos en profesa fe de que lo que habían estudiado era correcto y que necesitaban algo más. Y cuando ellos estudiaron estas profecías, se dieron cuenta que no era en 1843 que se iba a cumplir, sino que se iba a hacer en 1844, un año más. Pero pusieron la fecha, oiga bien, para el verano de 1844, para el verano. Y entonces, ustedes no van a, yo no sé, yo he tratado, bueno, no lo he leído, pero esto que pasó desde 1844 en el verano hasta 1800, podría decirse, porque hasta después de 1844, después del chasco y de la decepción y todo eso pasaron muchas cosas. Y yo decía, esto fue mundial, esto fue un movimiento grande. ¿Cómo es que las personas que profesan pues saber de la historia bíblica y de la Biblia no pueden reconocer este movimiento tan grande que hubo aquí en Estados Unidos y que fue en Europa también, en muchas partes, con respecto a la segunda venida de Jesús en 1844? Pero hermanos, cuando ellos llegaron a entender que en 1844, en el verano de 1844 iba a ser la fecha, ellos se levantó un movimiento tan grande que aún los incrédulos, dice el Espíritu de Profecía, que los incrédulos empezaron a ser motivados por la influencia que tenían los hermanos en ese entonces. Había una unión entre todos, había una gran fe. Las oraciones, hermanos, subían de una forma tan poderosa que dice que las oraciones eran contestadas. Entonces, cuando en 1844, en el verano de 1844, se levantó este movimiento, es cuando se cumple, cuando dice: mirad, ahí viene, ¿quién? El novio.
Desde 1844 en el verano hasta 1844 en otoño, hasta el 22 de octubre de 1844, esos meses fue una fuerza poderosa que movió al pueblo de Dios para llevar este mensaje a todas partes. Y se vio el poder del Espíritu Santo moviéndose en el sentido de cómo las personas se unieron. Ya no habían divisiones entre las iglesias. Todos creían fielmente de que Cristo iba a regresar. Y entonces a ese periodo se le denomina el clamor de ¿qué? El clamor de medianoche. A ese periodo. Que todo el mundo creyó y entendía que en 1844, en octubre del 22, vendría el novio, o vendría Jesús a la tierra. Mire lo que dice aquí. Voy a seguir haciéndolo con el espíritu de profecía, como lo dice así en Historia de la Redención, página 383. Así como en la parábola el clamor se oyó a medianoche anunciando la proximidad del esposo, lo mismo ocurrió en el cumplimiento entre la primavera de 1844, cuando se supuso primeramente que terminarían los 2300 días, y el otoño de 1844, cuando se verificó posteriormente que en efecto ocurriría. En ese entonces fue cuando se cumplió entonces el clamor de medianoche. Y uno se pregunta, las vírgenes sabias se habían preocupado por alimentarse a través del Espíritu Santo de la verdad de Dios. A pesar de que ellas estaban en el mismo movimiento, esperando al novio y proclamando su venida, ellas se habían preparado con extra aceite, pero en ese grupo, en ese movimiento grande, porque había muchas personas que aún habían unas que no eran cristianas, que vinieron y creyeron en ellos, porque hubo tanto movimiento que aún hubo personas que vendieron sus cosas, se deshicieron de muchas cosas, de sus posesiones para darlo a los necesitados. Y entonces hubo mucha gente que se unió a este movimiento, pero que en realidad lo hacían por la excitación del momento. Pero la mayoría, hermanos, eran personas que venían desde el movimiento desde 1843 y conocían y habían estudiado y entendían y habían pasado por esa situación y querían entender del por qué no había venido en 1843, y cuando habían estudiado nuevamente se confirmaron que iba a ser en 1844. Entonces allí es donde dice que el fuerte clamor se dio, el clamor de medianoche. Ya viene el esposo. Ahora miren, ¿qué pasó más adelante? Dice, se levantó entonces un clamor con las mismas palabras de la escritura. Aquí viene, ¿qué cosa? El esposo. Es lo que acabamos de decir, ¿cierto? Muy bien. Más adelante tenemos que hacernos una pregunta. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en 1844? En 1844 Jesús no vino a la tierra, sino que se cumplió algo. En realidad el santuario era el santuario celestial, y Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. ¿Para qué? Para purificarlo. Eso fue lo que sucedió. El problema de la interpretación fue que se creyó que la tierra era el santuario, como una creencia popular que había en ese entonces. Y entonces se creyó que Jesús iba a purificar el santuario que era la tierra y que iba a venir a la tierra. Pero cuando leyeron mejor, se dieron cuenta que había un santuario en el cielo y que Jesús había entrado a ese lugar, al lugar santísimo, para purificar el lugar santísimo. Entonces, en ese texto, en Cristo en su santuario, página 101, dice claramente cuáles son los textos que hablan acerca de ese acontecimiento. Miren, la venida de Cristo como nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo para la purificación del santuario, de la que se habla en Daniel 8:14, la venida del Hijo del Hombre a donde está el anciano de días, tal como se la presenta en Daniel 7:13, y la venida del Señor a su templo, predicha por Malaquías 3:1,
son descripciones del mismo ¿qué? Evento. Y dice, y eso también está representado por la ¿qué? Venida del novio, ¿a dónde? A las bodas, descrita por Cristo en la parábola de las 10 vírgenes, según Mateo 25. ¿Les queda claro? O sea, como yo, perdón, como dije al principio, nosotros podemos tomar los textos bíblicos y aplicarlos en forma espiritual. Pero créanme, hermanos, esta profecía es la aplicación literal y básica, fundamental de esta parábola. Eso fue como se cumplió. Dios ya lo había mandado, ya lo había dicho, que así debía de ser. Y yo sé que muchas personas que no creen en esto, que no creen en la doctrina de la iglesia, cuestionan de que la iglesia adventista fue el resultado de un chasco, de una profecía que no se cumplió. Pero cuando nosotros hablamos de desilusión o de chasco, tendríamos que decir entonces que todos los cristianos venimos de un chasco también. Porque cuando Jesús vino aquí a la tierra, los discípulos creían que él iba a ser el rey y que los iba a libertar de los romanos, ¿cierto que sí? Pero ¿qué pasó con los discípulos cuando Cristo murió? Se chasquearon, se desilusionaron, empezaron a dudar y a decir, ¿será que este sí era el Mesías que estábamos esperando? ¿Será que este era el rey que iba a venir a librarnos del poderío romano? Y a raíz de eso, después, miren hermanos, hasta que Jesús resucitó y no se les presentó a ellos, hasta allí ellos no entendieron completamente de cuál era la labor y de qué era lo que decía Jesús cuando decía que venía a establecer su reino. Y de ahí viene todo el cristianismo, ¿o no? ¿No viene el cristianismo de ahí, de esa historia de la muerte y resurrección de Cristo? Bueno, entonces los cristianos deberían decir, entonces nosotros todos venimos de un chasco también. No es una razón valedera para que digan que la iglesia adventista fue el resultado de un chasco, cuando no se comprende con claridad las profecías. Ahora hay una pregunta que tenemos que hacernos y tenemos que adelantarnos. Y es que está bien, las vírgenes son la iglesia en el tiempo de 1844 cuando dicen ahí viene el novio. Pero ¿qué pasa cuando dice y entonces entrando el novio, 5 de ellas que tenían el Espíritu Santo o el aceite extra entraron con él a las bodas? ¿Cómo podemos resolver entonces ahí eso? ¿Cómo se cumplió? ¿Cómo es que 5, un grupo, que nosotros ya sabemos, las 5 representan un grupo de la iglesia y las otras 5 otro grupo? ¿Cómo es que ese grupo de 5 entraron a las bodas cuando eso sucedió en 1844? Y eso lo podemos resolver estudiando el Espíritu de profecía claramente. Y con lo que les dije, vean, lo que pasa es esto, hermanos, vean. Yo les di los 2 textos que les di, Mateo 22 y Lucas 12. ¿Por qué? Porque en esos 2 textos nos dice claramente que las bodas no se realizan antes, ¿cierto decir? Pero cuando nosotros entendemos que las bodas se realizan antes, tenemos que solucionar algunas cosas con respecto a las parábolas o a lo que estamos estudiando. Porque nosotros como cristianos hemos sido llamados a escudriñar. Y cuando tú tienes claro algo y de pronto encuentras en la palabra de Dios algo que no te cuadra con lo que ya entendiste, tienes que buscar cómo entender eso que parece que fuera en contra de lo que estudiaste ya y lo tienes claro. Y eso es lo que le pasa a nuestros hermanos evangélicos cuando ellos hablan de la inmortalidad del alma. Porque para ellos
confirmar la inmortalidad del alma, tienen que usar pasajes aparte de la escritura que pareciesen hablar de que sí, que cuando uno se muere, allá se queda uno dando vueltas o consciente de las cosas que pasan, ¿me entienden? Mientras que desechan todas las que dicen que la muerte es un sueño, que no se sabe nada, que el que va a la muerte nada sabe y que espera su galardón hasta que Cristo venga. Eso es lo mismo, hermanos. Entonces ahora tenemos un dilema y tenemos que responderlo. ¿Cuál es el dilema? ¿Cómo se cumple el que las 5 vírgenes de la parábola entran a dónde? A las bodas. Muy bien, les voy a leer, no les voy a decir yo mismo a que digan, no vayan a decir, es que el hermano William vino aquí a decir esto y esto y esto. No, yo siempre, yo no sé si ustedes me conocen, pero siempre traigo Biblia y espíritu de profecía. Yo sé que en este tiempo muchas personas no les gusta el espíritu de profecía, y eso es profecía también, se va a cumplir. Pero mientras nosotros nos llamemos adventistas del séptimo día, vamos a guardar el sábado y a hablar del espíritu de profecía. Y si no, entonces llamémonos de otra denominación mejor, si vamos a decir que el espíritu de profecía simplemente es un manual para la iglesia. Eso no es un manual para la iglesia, hermanos. Dios dio y prometió y lo cumplió, dar más luz para el pueblo en el tiempo del fin, y lo dio a través del espíritu de profecía. Y el espíritu de profecía no va en contra de las escrituras, más bien confirma lo que las escrituras dicen. Miren, dice, se levantó entonces el clamor con las mismas palabras. Me estoy devolviendo, creo. A ver, espérame, yo no, es este. ¿Es como las parábolas del clamor soltó a medianoche? Ok, dice, pero pronto se hizo evidente que estaban perdiendo. Estoy devolviendo, ¿cierto? Ok, muy bien. La venida de Cristo como nuestro sumo. Ok, aquí estamos, muy bien. Vamos hacia adelante, entonces dice así. En la parábola, cuando vino el novio, escuchen bien lo que dice aquí. En la parábola, cuando vino el novio, las que estaban preparadas entraron con él, ¿qué? A las bodas. La venida del novio presentada aquí se verifica antes de la boda. ¿Cierto que sí? Pues claro. Ahora dice, la boda representa la recepción por parte de Cristo de su reino. Miren lo que les estaba diciendo yo a ustedes. O sea que Cristo entra a las bodas para recibir su ¿qué? Su reino. Dice, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que es la capital del reino, y lo representa, se llama la novia, la esposa del Cordero. Eso dice en Apocalipsis 21, 9, 10. ¿Ok? Ahora escuchen. Dice, entonces claramente la novia representa ¿qué cosa? La ciudad santa y las vírgenes que van al encuentro del novio con son un símbolo de la iglesia, que ya lo dijimos. En el Apocalipsis se dice que el pueblo de Dios son los invitados a la cena de las bodas. Apocalipsis 19:9, que es el que yo les había dicho al principio. Ahora dice, si son los invitados, no pueden representar también a la novia. Cristo, según lo consigna el profeta Daniel, recibió del anciano de días en el cielo dominio, gloria y ¿qué cosa? Y reino, que lo dice en Daniel capítulo 7, 14, que ya les había dicho yo esto al principio. Ahora sigue diciendo, recibirá la nueva Jerusalén, la capital de su reino, preparada como una novia hermosamente vestida para su ¿qué? Para su prometido. Apocalipsis 21, 2. Bueno, esta es una aclaración de lo que habíamos hablado acerca de la novia, ¿cierto? Ahora miren cómo es que sucede lo de las novias que entran a las bodas. Dice, la proclama, ahí viene el novio, en el verano de 1844, indujo a miles de personas a esperar el inmediato advenimiento del Señor. En el tiempo señalado vino el novio, no a la tierra, como el pueblo lo esperaba, sino al anciano de días en el cielo, a las bodas, es decir, a recibir su reino. Las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. No iban, escuchen, aquí está, no iban a asistir en persona a las bodas. Oigan bien, no iban a asistir en persona a las bodas. Yo quiero parar un momentico aquí antes de seguir leyendo y decirles, ustedes se acuerdan que nosotros hemos estado enseñando acerca del juicio investigador, ¿cierto?
En la parábola que vimos del Mateo 22, cuando el rey entra a las bodas y dice, y mira a la gente y dice, oh, este no tiene el vestido de las bodas, ¿qué significa eso? Eso es un juicio que se hace antes de la venida de Cristo. Ese juicio es el que empieza en 1844, cuando Jesús pasó al lugar santísimo, porque es una de las obras que Él está haciendo en el lugar santísimo. Ahora, si se hace el juicio investigador desde 1844 hasta ahora, ¿cómo entonces los que han muerto son juzgados? Si ellos están aquí en la tierra, no están allá en el santuario, en el lugar santísimo. ¿Por medio de qué cosa? ¿De los qué? De los registros, de los libros. Usted sabe que en la Biblia también hablaba del libro de la vida, el libro de las memorias. No, yo no sé si ustedes han escuchado ese tema, pero tiene que ver con eso. Ahora, aquí dice así, ellas no asistieron en persona, dice, ya que éstas se verifican en el cielo, mientras que ellas están ¿en dónde? En la tierra. Recordemos, las 5 vírgenes sabias que entran a las bodas, representan ¿qué cosa? El pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios que escudriña las Escrituras y son guiadas por el Espíritu Santo. Dice además, los seguidores de Cristo han de esperar a que su Señor vuelva de la boda. Mateo 25:10. Lucas 12:37. ¿Se acuerdan que dijimos que el novio tiene que volver de las bodas? Él está ¿en dónde? En las bodas. Y va a volver de las bodas. Dice, tienen que esperar a que su Señor vuelva de las bodas, pero deben entender su obra y seguirlo por fe mientras entra a la presencia de Dios. En este sentido, que se dice que ellos entran a las bodas. Escuchen, hermanos, yo no sé si ustedes, yo lo tengo aquí, pero no sé, ya me está acabando el tiempo. ¿Ustedes se acuerdan de la primera visión que tuvo Elena de White con respecto al paso de Jesús del lugar santo al lugar santísimo? Y cómo ella, aquí tengo el relato, pero no lo voy a leer, solamente los voy a explicar. Dice que cuando el Padre se levantó y fue llevado en un carro de fuego al lugar santísimo. Y que detrás de él también Jesús se levantó del trono que estaba en el lugar santo y fue llevado también en un carro de fuego siguiendo al Padre. Pero a medida que iba yendo hacia allá, iba esparciendo luz al pueblo que estaba orando y consagrado a Él. Sí, creo que ustedes lo han leído. No sé si quieran que lo lean, porque les veo como cara que voy a leerles para que ustedes vean. ¿Cómo es que en 1844, después de 1844, el pueblo que estaba preparado con el Espíritu Santo siguió a Jesús al lugar santísimo, en forma espiritual, en forma de conocimiento? Escuchen. A ver, es que ya me va a acabar el tiempo y no me va a alcanzar. Ok, primeros escritos. Ustedes tienen paciencia conmigo, ¿cierto que sí? ¿Me tienen paciencia o no? Porque yo creo que esto es importante para nosotros, hermanos, como pueblo de Dios. Escuchen. Vi al Padre levantarse del trono y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo al interior del velo y se sentó. Entonces Jesús se levantó del trono y la mayoría de los que estaban prosternados se levantó con él. No vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente. O sea que había un grupo que era indiferente en ese entonces y había un grupo que estaba atento a las cosas de Dios, que amaban a Dios. Los que se levantaron cuando Jesús se levantó tenían los ojos fijos en él mientras se alejaba del trono y los conducía un trecho. Alzó entonces su brazo derecho y oímos su hermosa voz decir: aguardad aquí, voy a mi Padre para recibir el reino. Mantened vuestras vestiduras inmaculadas y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo.
Después de eso, un carro de nubes cuyas ruedas eran como llamas de fuego llegó rodeado de ángeles donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo donde el Padre estaba sentado. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En la orla de su vestidura había una campana y una granada, luego una campana y otra granada. Los que se levantaron, oiga bien, los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia Él en el lugar santísimo y rogaban: Padre mío, danos tu Espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder y mucho amor, gozo y paz. Yo tenía que leer esto porque, hermanos, en ese sentido es como los hermanos que vivieron la experiencia de 1844 fueron iluminados por el Espíritu Santo para comprender qué era lo que había sucedido en ese chasco. Y de esa manera es como ellos siguieron a Jesús a la obra que iba a realizar en el lugar santísimo. Ahora miren, hermanos, entonces ¿qué pasa con los que estamos ahora aquí en este tiempo? Es lo mismo, porque se está celebrando las bodas. Se están cumpliendo la labor que Jesús está haciendo en el lugar. Ustedes saben que cuando Jesús pasó al lugar santísimo se empezó a enseñar sobre el sábado, la ley de Dios, muchas doctrinas que solamente se encuentran en el lugar santísimo. El día de expiación y también el juicio investigador. Ahora, ¿nosotros qué? Pues de allá en adelante dice: y todos los que por el testimonio de las Escrituras aceptan las mismas verdades y siguen por fe a Cristo mientras se presenta ante Dios para efectuar la última obra de mediación y para recibir su reino a la conclusión de esta, todos ellos están representados como quienes entran ¿en dónde? En las bodas. Todos los que hemos aceptado ese mensaje. Hermanos, pero es que no es un mensaje solo de fanatismo o de emoción o de solamente creer, fe. Es un mensaje muy claro, es muy claro, es bíblico. El que no lo quiera entender, el que no lo quiera aceptar, el que no quiera, está en su derecho de hacerlo, pero no hay un mensaje más claro que nosotros hemos aprendido a través de la iglesia y del Espíritu de Dios a través de ella. Hay otra pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué significa que la puerta se cerró? Porque muchos van a preguntar: bueno, está bien, entramos a las bodas hasta ahora, pero ¿y qué quiere decir que se cerró la puerta? ¿No es la puerta de la gracia ya? Porque en aquel entonces pasó eso, cuando ellos aplicaron esta parábola a su experiencia. Empezaron a decir que estaban diciendo antes que la puerta que se cerró para las que no estaban preparadas era el tiempo de gracia. Se acabó el tiempo porque después de que pasó 1844 en octubre, empezaron los que se chasquearon y otros que se devolvieron empezaron a burlarse de los que habían profesado eso y empezaron a perseguirlos y a odiarlos, y ustedes ya saben, ¿no? Y entonces ellos pensaban que eso era un cumplimiento también de la profecía con respecto a que se cerró el tiempo de la gracia, como en el tiempo de Noé, que se cerró la puerta y empezaron a burlarse de Noé, que estuvo 7 días allá adentro. Pero luego Elena White explicó claramente qué era eso. Esa puerta que se cerró no era la puerta de la gracia. ¿Saben en dónde habla acerca de esa puerta, hermano Jaime? Esa puerta habla en Apocalipsis. En el tiempo de la iglesia que iba a pasar por esa experiencia. ¿Cuál es la iglesia? Antes de la Odisea. ¿Se acuerdan de la iglesia donde dice: yo he puesto una puerta delante de ti abierta? He abierto una puerta que nadie puede ¿qué? Cerrar, y una que se cierra pero que nadie puede ¿qué? Abrir. Esa era la puerta que se iba a cerrar, que era la puerta del lugar santo, porque ya Jesús terminaba su ministerio en el lugar santo y pasaba a un nuevo ministerio en el lugar santísimo, y se abría una puerta que nadie puede cerrar. Esa puerta está abierta, y esa es la puerta
que muestra, que es la misma puerta que leemos en Apocalipsis 11, cuando dice, y vio una puerta abierta en el cielo y se vio ¿qué cosa? El arca del pacto. Escuchen, hermanos, y esa puerta no se puede cerrar porque Jesús está haciendo una obra ya, no solamente las obras que les he dicho, pero además continuó con la obra de intercesión por los pecados de nosotros, delante del Padre. Lo dice así, les voy a leer. Pero si bien era cierto que se había cerrado la puerta de esperanza y de gracia para la cual los hombres habían encontrado durante 1800 años acceso a Dios, otra puerta se abría y el perdón de los pecados era ofrecido a los hombres por la intercesión de Cristo en el lugar santísimo. Una parte de su obra había terminado, tan solo para dar lugar a otra. Había aún una puerta abierta para entrar en el santuario celestial donde Cristo oficiaba en favor del pecado. Todo está cumpliéndose. Y se ha cumplido. Todo se cumplió exactamente como estaba escrito en las Escrituras, en la palabra de Dios. Por eso, hermanos, miren, hermanos, cuando yo vine a la iglesia adventista, a pesar de que yo le había contado que estaba en el colegio, pero yo cuando salí del colegio adventista yo no tenía ni ganas de escuchar nada de eso. Pero cuando yo andaba sin saber nada, yo seguía buscando las cosas de Dios. Y un día yo le dije a Dios, yo quiero conocer tu verdad. Yo quiero conocer tu verdad. ¿Cuál es la verdad? Porque yo escucho muchas cosas y he ido a muchas iglesias, testigo de Jehová, pentecostales, presbiterianos, lo que sea. Yo he ido a todo eso y no encuentro que sea algo que me llene. Y yo una noche oré y le dije, Dios, quiero que me muestre la verdad. Y Dios permitió que me llegara a mis manos un libro del Espíritu de Profecía. Y ese libro hablaba de profecía, hablaba de Daniel capítulo 2, 7, de las profecías en sí. Y cuando yo leí ese libro me abrió el interés de saber más, de investigar. Y en esa época no había computadores, no había nada, era solamente biblioteca, libros. Y yo estoy convencido, hermanos, de que nosotros como hijos, como pueblo de Dios adventista, somos un pueblo especial. Yo estoy convencido de que así como Dios levantó y preparó profetas en el tiempo antiguo para llevar un mensaje específico en esa época, Dios levantó esta iglesia. Y yo estoy convencido también de que, a pesar de que hay muchos errores y que ahí peleamos contra muchas cosas, caracteres, temperamentos, líderes que no han comprendido eso, yo estoy convencido de que esta es su verdad y que Él nos ayudará a llegar hasta el final, en medio de todas las dificultades que podamos pasar, llegar al final para cuando nosotros estemos ahí decir, wow, sí, era todo cierto, todo en lo que creímos y pusimos nuestra fe, nuestra confianza, era cierto. Gloria a Dios. Alabado sea su santo nombre. Yo sé que vamos a llegar al momento en que vamos a decir eso. No importa si encontremos en nuestro camino oposición, si nos llamen disidentes o que nos llamen alborotadores o lo que sea. Nosotros no hacemos nada por dinero. Yo por lo menos, yo no gano nada con esto. Yo no soy pastor ni teólogo. Yo lo único que sé es que cuando yo conocí este mensaje, yo sabía que Dios tenía un propósito para mí. Y que pasara lo que pasara en mi vida, Él iba a cumplir ese propósito en mi vida. Y yo sé y estoy convencido que también lo hará contigo, hermano. Porque Dios nos conoce a cada uno de nosotros, nos conoce. Y Él no nos ha llamado aquí porque sí.
Él nos llamó porque tiene un propósito para nosotros. Pero necesitamos entender ese propósito y ponerlo en sus manos. De tal manera que no solamente sea de beneficio para nosotros, sino para muchas otras personas. Pero primeramente tiene que ser para nosotros, porque si nosotros no lo ponemos en práctica en nuestras vidas, seremos como las vírgenes fatuas. Y se va a cumplir al final lo que les pasó a ellas. Quiero seguir aquí, dice Hebreos 10, 35 al 39. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación de la vida. Amén. Que Dios nos ayude en estos tiempos difíciles, sobre todo a los jóvenes, porque yo sé que ellos están aprendiendo apenas, y muchas de las cosas que ellos ven no entienden. Que Dios les permita tomar confianza de los mayores, de los ancianos, de los padres, que confíen en ellos, que lo que les están diciendo es correcto, que no se dejen llevar por las influencias del mundo, porque es puro engaño y mentira, y lo único que el mundo te ofrece es basura. Que el Señor nos ayude a mantenernos fieles en su camino, y que podamos recibir la promesa que nos dio desde el principio. Que Dios te bendiga. Amén.